Hoy hacemos sorrentinos de pollo y verdura. Te vamos a dar varios tips. 1, para que no se te desinflen. 2, cómo los tenés que guardar en el freezer. 3, cuánto te duran. Y 4, cómo los tenés que cocinar si los frisaste. Arranquemos por el relleno. Para ello vas a necesitar un diente de ajo, una cebolla, un puerro y morrón. Los vas a picar bien chiquititos. A esa base de verduras le vas a agregar una taza de acelga cocida y media pechuga de pollo cocida. Para cocinar este relleno vas a necesitar una cucharada de manteca y 2 cucharadas de aceite de oliva. Las vas a poner a derretir y cuando esté listo le vas a agregar la base, que es el ajo, la cebolla, el puerro y el morrón. Lo vas a revolver muy bien, le vas a agregar sal a tu gusto y vas a dejar cocinar hasta que transparente bien la cebolla. Mientras se cocina, a la acelga picala bien finita, que puedes reemplazar también por una taza de espinacas. Te tiene que quedar así. La vas a agregar a la base de verduras rehogadas, revolvela muy bien y déjala cocinar y que evapore todo el líquido. Este es un tip muy importante. El relleno no tiene que tener líquidos. Ahora en un procesador agrega el pollo que tenés cocido. Pícalo muy finito, te tiene que quedar así. Y aprovechando el procesador, agregale 2 cucharadas de queso crema y 2 cucharadas de queso rallado. Cuando esté así, lo vas a incorporar a la preparación y ves que está muy sequita. Esto lo vas a revolver muy bien y ahora vamos a condimentar. Vas a agregar media cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, una cucharada de ajo en polvo y vas a rectificar de sal si es necesario. El relleno de pollo y verdura ya está listo, te queda así de compacto. Un opcional es agregarle media latita de paté para que quede aún más gustoso. También podés agregarle algún jamón cocido. Tiene que quedar así. Vamos a preparar la masa, que es la más noble que conozco. 250 gramos de harina todo uso. Le vas a hacer un huequito y ahí vas a agregar una cucharadita de sal fina, una yema de huevo y 2 cucharadas de aceite. Nosotros usamos de oliva, pero podés usar el que más te guste. Vas a revolver muy bien para que desaparezcan todos estos líquidos en la harina y le vas a agregar una taza de agua caliente, que son más o menos 240 mililitros. Revolves muy bien y esperas a que baje un poco la temperatura y la bajas a la mesada. Allí la vas a amasar. El secreto es más o menos amasarla hasta que se enfríe. Y no agregues mucha harina, te tiene que quedar una masa blanda como esta. Ahora tapala y déjala descansar. Ahora te muestro los moldes que utilizamos para hacer los sorrentinos. Este azul que es más viejito o el de los nuevos que es el blanco. Vamos con el segundo secreto. Tenés que medir cuánto te lleva de relleno cada sorrentino. En el caso nuestro, en este molde azul lleva 15 gramos. Entonces vas a preparar todas las bolitas de 15 gramos. Para estirar la masa yo te recomiendo que uses semolín, pero también podés usar harina. El semolín es la harina más gruesa y te garantiza que no se te pegue tanto a la masa ni en la mesada. Ahora, con un palote vas a estirar bien esta masa. Si te preguntas si lo podés hacer en una máquina tipo pasta linda, te digo que no. Esta masa es muy húmeda y se te pega a los rodillos. Ahora estirala muy bien, muy finita. Y a medida que la estirás, soltala del mármol donde está. Así te garantizás que no se te pega. Una vez que la tenés bien finita, vamos a medir con los moldes para cortar. Y acá el detalle es que si la masa está bien descansada, no se te va a contraer. Ahora al molde agregale semolín. Vas a forrar con una tapa el molde y con la ayuda de un pedacito de masa vas a ahuecar los hoyitos del molde.
Y mira qué fácil es cuando tenés preparado tu relleno. Este es el secreto mejor guardado. Cuando vos tenés el relleno bien preparado, te garantizás que todos los sorrentinos queden bien rellenos y que cuando los cocines no se desinflen. Pone la segunda tapa, presiona bien con la mano sacando el aire y con la ayuda del palo los vas a cortar. Vas a retirar la masa en exceso y esta masa la vas a volver a unir porque te va a servir para seguir haciendo sorrentinos. Con esta masa súper rendidora te salen sorrentinos para 4 personas. Ahora elegí el molde que vas a llevar al freezer, pero ponele primero o semolín o harina y allí desmolda tus sorrentinos. Acomodalos prolijamente porque de acá van a ir directo al freezer. Lo vamos a hacer en una congelación abierta. Ahora te muestro opciones para que puedas hacer tus sorrentinos si no tenés molde. Yo tengo este cortante y este también cortante, pero de la parte no filosa. Voy a marcar solamente sin cortar y con el otro que corta los voy a hacer así. Te quedan estos sorrentinos también perfectos. Colócalos en la fuente enharinada que lleves al freezer y mirá cómo quedaron estos sorrentinos y mirá cuánta más aún tengo para hacer. Vamos al freezer, te dije que es congelación abierta, los vas a colocar así prolijamente sin ningún peso encima y vamos a esperar a que endurezcan. En unas 1 o 2 horas los vas a tener así, bien duros. Los sacamos de esta fuente, de esta tablita y los vamos a colocar en bolsas para llevar al freezer. Y te preguntás cuánto duran los sorrentinos en el freezer. Te duran hasta máximo 2 meses. Esta es una pasta rellena. Para cocinar nuestros sorrentinos vamos a poner agua a hervir. Cuando rompe el hervor le agregamos 1 cucharada de sal. Vamos a bajar el fuego para que no borbotee. Tiene que estar el agua tranquila y allí agregaremos nuestros sorrentinos que sacamos del freezer. Revolvemos y cocinamos por 7 minutos. Ahora te muestro que no se desinflan. ¿Ves cómo quedan bien enteritos tal cual estaban antes de cocinarlos? Nosotros lo hacemos directamente en una salsa de tomate y lo sacamos directo del agua de cocción a la salsa. Salseamos y ya están listos nuestros sorrentinos de pollo y verdura. Si este video fue de utilidad, demostralo dejando tu like. Y no te olvides suscribirte al canal, hay muchas más recetas. Y contanos en los comentarios si conocías todos estos tips para que te queden unos sorrentinos infladitos y bien rellenos. Y si los cocinás desde el freezer, si sabías que se cocinaban así. Ahora disfrútalos, llévalos a la mesa y ponele o no le pongas queso rallado. Por acá te dejamos muchas más recetas de Experiencias R y será hasta el próximo video. ¡Chao!